Empezamos el año horrible, ¿no? O sea, yo estaba de vacaciones y solo vi en redes y decía, ¿qué está pasando con esto de que todo el mundo está, bueno, de que Grok está desnudando mujeres en todo el planeta, ¿no? Y bueno, hoy vamos a platicar de datos que no saqué yo, pero que yo lo vi y me impresionó y me fui muchísimo de espaldas. Porque, bueno, una organización que se llama eh, Centro por la Lucha contra el Odio en redes, ay Dios, se me fue el nombre, perdóname, pero bueno, ahorita lo ponemos por ahí, hizo una investigación y bueno, su conclusión es que durante estos días que estuvo esta locura de generar imágenes, bueno, de editar imágenes para sexualizarlas, se generaron 3 millones de imágenes pues, de contenido sexual, ¿no? De este contenido sexual. Y además 27,000 de esas fueron de niñas y niños, ¿no? De menores de edad. 23,000, perdón, no 27,000. Esto es una locura porque o sea, pues el cálculo que hacen de las imágenes en general es que fueron 190 por minuto. Eso quiere decir más de 3 por segundo. O sea, imagínense en verdad que en todo el planeta cada segundo había 3 personas, hombres sobre todo, diciéndole a Grok, ¿sabes qué? Pone a esta persona en bikini, pone a esta persona en una posición. Lo que analizó este centro fueron 3 cosas. Bueno, fue como de esta cosa de cambiarles la ropa por una ropa que exhibiera un cuerpo, aunque fuera falso, hacer posiciones o ángulos que fueran como sexuales. O yo no vi nada, la verdad, porque yo evito todas esas cosas, pero lo leo. Y la otra cosa era que les ponían como fluidos, ¿sabes? ¿A qué me refiero? ¿No? En la cabeza, en el cuerpo, así. Entonces, bueno, lo que hicieron fue tomar una muestra bueno, como de las imágenes y entonces decir, a ver, todas las imágenes que está generando Grok, que le están pidiendo de esto, ¿se acuerdan que empezó? Yo lo que sí vi antes de irme de vacaciones es que estaban en esto como jugando con esto de Grok, de esta imagen quita, ya sabes, ¿no? Quita al presidente más tonto, ¿no? Y ponían varios presidentes y entonces, pues, a ver qué les contestaba el bicho del mal. Entonces, como que primero estaban haciendo eso, ¿no? Y yo vi que comentaste que hubo una imagen por ahí y me fijé mucho en las fechas porque tú pusiste una que era del 28 de diciembre, me parece. Porque en realidad esta función la lanzó Twitter, eso, como por ahí del 24 o 25 de diciembre, una cosa así. Pero la cosa fue que a Elon Musk se le ocurrió el 31 de diciembre pedirle que lo pusiera él mismo en bikini, ¿no? Entonces empieza como una cosa muy chistosa, pero claro, ¿qué pasa cuando la gente se da cuenta que puede hacer esto? Pues que un montón de patos y gente horrible dijo, qué buena idea, ¿no? Porque entonces lo puedo hacer con la que me cae mal, la que me gusta, la presidenta del país, la primera ministra, la secretaria que también la quiero criticar o quien se les diera la gana, ¿no? Entonces, te pasé por ahí una gráfica Sí. que muestra cómo esto fue lo que detonó realmente que pues Twitter se volviera loco, bueno, o sea, que la gente en Twitter, en X se volviera loca. Esto es súper impresionante porque es eso, ¿no? O sea, estos días de diciembre que te digo que ya estaba esa función, le pedían unas cuantas imágenes, no llegaban ni a 50,000. Y a partir está ahí marcado, esta es una gráfica que hizo el New York Times con información sacada del propio Twitter. A partir de esto de que Musk le pide esta imagen, se dispara, todo el mundo lo empieza a hacer y entonces se empieza a generar un nivel de, pues, más alrededor de 500,000 de imágenes por día. O sea, todo el mundo le empieza a pedir un montón de cosas, ¿no? Y entonces, este centro, que ahora sí ya tengo aquí el nombre bien, es Centro para la Lucha contra el Odio Digital, lo que hizo fue como que tomar una muestra, porque en total se generaron 4.6 millones de imágenes en esos 11 días, ¿no? Tomó una muestra solamente de 20,000 y empezó o sea, como que igual con estas cosas de inteligencia artificial, de machine learning y demás, a empezar a ver las imágenes y clasificar cuáles mostraban esto que les acababa de comentar, ¿no? De que se ve que tienen poca ropa o que tienen ahí un fluido o las posiciones. Y luego ya pues las revisaban manualmente y entonces iban clasificando. Y entonces su conclusión es
que de todas las imágenes que se estaban generando, el 65% eran sexuales. Que esto, en realidad, ese fue el dato que a mí más me impresionó, ¿no? O sea, más que los 3 millones es lo que vemos en porcentaje, porque quiere decir que de verdad, la gente de verdad vio aquí una manera de generar porno, ¿no? Porno fake, que es lo que se llama deepfakes, porno falso, o sea, pasamos de este juego de, ay, quita vi uno hasta que le decían, quita el peor logo de Twitter, ¿no? De cuando fue el cambio. No, pasamos de esta tontería y que por eso siempre dicen, ay, pues está divertido, es un juego, ay, sí, ajá, hasta que le empezamos a encontrar estos usos peligrosos y malos, y además este ejemplo nos muestra que no van a ser minoría, ¿no? Cuando es como de, bueno, siempre hay quien hace mal uso, bueno, aquí esta organización encontró que 65% de las imágenes que le pidieron a Grok eran sexuales. O sea, más de la mitad de gente que se le ocurrió usarlo, lo usó con un fin que, a ver, es que básicamente en muchos países ya es delito. Y sin embargo, se estaba pasando esto y no pasó nada, ¿no? Y lo que te digo, además lo peor es esto, de los 3 millones de imágenes que calculan que fueron pues fotos sexualizadas, 23,000 eran de niños y niñas. Y otra cosa extra que también es como, Dios mío, 9,900 eran imágenes, eran como dibujos de tipo anime, o sea, caricaturas, pero también sexualizadas, que por ahí a lo mejor quien nos está oyendo sabe que esto existe y esto es súper común y esto existe desde hace muchos años, el anime sexual, y que haya muchos vatos que les gusta. Bueno, 9,900 eran imágenes de este tipo de anime, pero con personajes infantilizados, ¿no? O sea, que también parecían niñas. Porque digo, adultos, pues ya ahí sí como sea, dices, bueno, es una imagen que no existe y una persona que pues no existe mucho, ¿no? Pero el hecho de que le hayan pedido imágenes sexuales con personajes que se vean infantiles, pues sí te habla de que qué está pasando con la persona que lo está pidiendo, ¿no? De qué tantos, pues, pederastas y pedófilos tenemos por el mundo sin saberlo. Entonces, bueno, pasa todo esto, se vuelve un escándalo, se empieza a hacer un escándalo, gobiernos europeos, la Unión Europea dijeron que iban a investigar, y pasaron todavía 11 largos días antes de que Twitter dijera, ay, upsi, voy a frenar esto, ¿no? Y yo creo que esto también es algo muy grave de lo que tenemos que pensar sobre el poder que tienen estos tipos y sobre el poder que le hemos concedido a las empresas de tecnología, porque además son mundiales. Yo pienso como de, a ver, históricamente, para tener una concesión de radio, de televisión, o sea, bueno, para operar una radio, una televisión, tenías que tener una concesión que te daba el gobierno y que finalmente el gobierno te supervisaba, pues que no pusieras porno, por ejemplo, ¿no? Y en cambio ahora, pues tenemos un multimillonario que hace lo que le da su regalada gana, que al parecer el gobierno de ningún país es capaz de frenarlo, y que no hay ninguna regulación que limite lo que se está haciendo en estas redes sociales. Y entonces, yo primero fui una gran defensora de que Internet fuera absolutamente libre, pero pues la verdad es que cada vez me estoy quitando de esta posición porque ya es lo que estamos viendo, ¿no? Que se hace mal uso de esto. Y que sí hay ciertos límites que creo que sí tendrían que estar claros y que sí tendrían que no poder traspasarse, como este, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener una herramienta para generar porno falso con niñas? Por Dios, ¿no? Y sin que nadie haga nada. Me parece súper grave y además lo que vemos también es que probablemente no va a haber ninguna consecuencia. Digo, ahorita no es tanto el tema, pero la semana pasada que fue el foro de Davos, Oxfam publicó un informe que siempre hacen en este foro de Davos, donde hablaba además sobre el peligro de que los multimillonarios sean tan multimillonarios, es que también empiezan a deteriorar la democracia porque empiezan a tener un poder, exacto, un poder mundial que va más allá ya de los países y de las leyes y de las normas que se establecen por país, porque es tanto su poder económico que nadie se atreve a ponerles freno, ¿no? Y que empiezan a poder hacer esto. Y entonces creo que esto fue el ejemplo perfecto, porque es justo un señor multimillonario que lo paró cuando él quiso, después de un montón de días, porque 11 es una eternidad. Y además, este centro que hizo la investigación la publicó como una semana después por ahí de, bueno, lo que dice es que hasta el 15 de enero, o sea, 5 días después, por lo menos 3 de cada 10 imágenes con protagonistas infantiles seguían disponibles en Internet. Se ya podía todavía entrar a ellas, ¿no? Porque se supone que creo que empezó a borrar las imágenes, bueno, que Twitter empezó a borrar las imágenes,
Pero además, ya saben, esta cosa de, bueno, caché, la historia del Internet, decía que muchas de esas imágenes, si tú tenías los URLs guardados, podías todavía acceder. Y luego la otra cosa, lo que hizo Grok primero, bueno, lo que hizo Twitter primero fue decir, ok, esta función se quita, sí quitaron la función, de hecho a mí ya ni me parece como por ahí la promoción de Grok ni nada, eh, para los usuarios gratuitos, se queda para los que pagan. Los que pagan todavía pueden generar imágenes y según lo que investigaron, quizá en el hilo, porque ven que si te metes a X, en el hilo ya no puedes generar este tipo de imágenes, o sea, si ya se la piden a Grok, al parecer Grok lo ignora, pero no sé bien cómo funciona, pero al parecer si estás como en escritorio, hay una manera donde por chat privado sí le puedes pedir a Grok todavía que haga esto. O sea, sigue siendo una máquina de generación de deepfakes porno, si quieres. ¿No? Y también el New York Times, esta investigación se hizo ahí medio en conjunto con el New York Times, aunque el New York Times sacó otro dato de menos días y bueno, no entendí muy bien por qué era como conjuntas y al final no tenían el mismo dato, pero sí me leí la nota del New York Times y también lo que decía es que esto era pues algo sin precedentes, ¿no? Lo que dicen los especialistas que entrevistaron es que es algo sin precedentes, porque por ejemplo, había existido un sitio donde ya hacían esto de deepfakes, que se llama justo Mr. Deepfake, que estuvo activo entre 2018 y 2023. En ese caso eran videos, pero era lo mismo, eran videos generados con inteligencia artificial, con pues imágenes de personas reales, ¿no? Es decir, ponme a esta mujer, que lo que les digo, ¿no? O que la odio, o que me gusta, pero no me hace caso, y hazme un video sexual con ella, ¿no? Entonces, ese sitio, en esos 5 años que estuvo operando, acumuló poquito más de 40,000 videos. Que estamos hablando 43,000 videos, que estamos hablando de que es un 2% de las 3 millones de imágenes, si lo comparamos, es 2% en comparación con las 3 millones de imágenes que se generaron en Twitter, ¿no? Y ese sitio cerró, digo, aunque no está como tan clara la relación, no dijeron que fuera por eso, pero cuando en Estados Unidos ya se aprobó una ley tipo la ley Olimpia que tenemos en México, para sancionar esto de que si publicas imágenes sexuales sin consentimiento de la persona, es delito. Entonces, después de eso, fue como que al parecer dijeron, bueno, ya no vamos a renovar esta plataforma, se acabó, chao, bye. Pero Twitter ahí sigue, ¿no? Y ahí seguirá, porque además lo que hace principalmente es otra cosa. Entonces, aunque se haya convertido en el mayor generador en la historia y en el mundo de pornografía falsa sin consentimiento, no va a pasar nada, ¿no? También me puse a investigar, por ejemplo, en YouPorn. En algún momento, igual, como que se criticó mucho porque de todos los videos que tenía, se decía que muchos se notaba que no eran con consentimiento, que había violencia, que se veía que eran como muy caseros y que pues, quizá las mujeres ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban siendo grabadas. Y en un momento de polémica decidió borrar videos y borró como 10 millones de videos y se quedó con un catálogo solamente de 3, 4 millones, ¿no? Entonces, volvemos al punto de contenido generado durante años y años y años y que además eso, las mismas plataformas saben a veces que están rompiendo o sobrepasando una línea legal y hasta que ven que pueden meterse en problemas lo quitan, ¿no? Y sin embargo, pues eso, o sea, igual volvemos a Twitter lo hizo, ¿dónde quedaron todas esas imágenes? ¿Realmente se borraron del Internet, de la historia del Internet? ¿Y qué va a pasar con Musk? Y yo apuesto a que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, pues nada, simplemente a mí me parece súper peligroso, súper grave que esto haya pasado y también siempre un recordatorio de que también estas cosas del machismo son mundiales, ¿no? Porque a veces también como que queremos pensar que hay Latinoamérica, hay el reggaetón, ¿no? El reggaetón que es muy latinoamericano y es como, no, no. Recuerdo que esto pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, pasó en todo el planeta. Ay, híjole, esto yo retomo un poco lo que comenté en su momento, esto que comentas de manera amplia y profunda, también yo agregaría que hay que recordar que todo esto es cultura de la violación. Me parece que tiene que quedar muy claro porque aún creo que hay muchas personas, sobre todo hombres, aunque también hay que reconocer que hay muchas mujeres también machistas y misóginas, pero este tema de el consentimiento, que es lo que me parece clave, es impactante cómo hay hombres que lo que están buscando es precisamente violentar a las mujeres. Y en este caso, la cultura de la violación implica como
comentaste aquí con esta plataforma de Grok o con esta plataforma de X a través de la inteligencia artificial era desnudar a mujeres sin su consentimiento. ¿Por qué sin su consentimiento? Eso es parte de la cultura de la violación. El no consentimiento es un aspecto sexual. Y creo que además lo pedófilo, ¿no? Que me parece que también ese es un elemento que agrava aún más esta convivencia, pero que también de pronto uno dice, bueno, pues, oye, ¿con quiénes estoy conviviendo a mi alrededor? ¿No? O sea, porque muchas de estas personas tienen redes sociales. No estoy diciendo que todas las personas hagan el mismo uso, pero cuando vemos estos números, ¿no? Cuando vemos además cómo se comparten, Charo, porque no solamente es quien lo postea, es quien lo comparte, quien lo comenta. Hemos visto cantidad de imágenes de esta naturaleza o incluso antes de este elemento de Grok y de la inteligencia artificial desnudando a las personas, sobre todo a las mujeres, pues hemos visto cómo esta cultura de la violación está presente sobre todo en las denuncias. Cuando las mujeres además alzamos la voz, hay me parece que sobre todo un agravamiento en los discursos también. Cuando queremos alzar la voz, hay un agravamiento de los ataques de muchos hombres hacia nosotras, las mujeres. Eso está ocurriendo en el ámbito digital, pero también me parece que eso traspasa lo digital y pues por supuesto que el plano pues en el plano social también hemos visto aumentos en las violencias y esto derivado de estos millonarios que están contribuyendo también a estos discursos, a que puedan y enaltecer estas figuras patriarcales. Ahora, el otro tema que me parece también delicado y parte de lo que comentas es, bueno, no hay límites, no hay regulaciones, la ley Olimpia me parece que es una gran herramienta, pero la propia presidenta compartió una imagen falsa y fue exhibida por un medio canadiense en días pasados, pues sobre todo en el marco de la entrega o detención de este personaje ex atleta olímpico, Ryan Wedding. En la mañanera del lunes, la presidenta compartió una imagen falsa y fue exhibida por un medio canadiense. La presidenta dijo que las imágenes con inteligencia artificial tienen que tener o tienen la denominación o la etiqueta de inteligencia artificial cuando sabemos que eso no ocurre. Entonces es muy preocupante que la propia presidenta no sepa cómo se manejan este tipo de imágenes y qué es lo que está pasando. A mí me asustó, honestamente, no es por el error. Cualquier persona puede tener un error. Se le pasó a su equipo de comunicación y a las propias instancias de seguridad una imagen falsa en la conferencia mañanera de un capo y un medio canadiense la exhibe. Eso habla de en qué punto de seguridad también digital está nuestro país, cuando además han habido muchas denuncias documentadas, ¿no?, de filtraciones de nuestros datos, de muchas dependencias, de la UNAM, de muchas dependencias, así que bueno, estamos en en un 2026 en incertidumbre con una inteligencia artificial pues muy agresiva que incluso ya está en el Pentágono. No, es súper preocupante. Yo, la verdad que ya te digo, ya ando medio apocalíptica del mundo, pero, o sea, a mí me preocupa mucho que ya estemos en un momento, o sea, es que es una película distópica y no nos hemos dado cuenta. O sea, que no sepamos si lo que estamos viendo es real o no. Yo digo, ya, o sea, ya tendríamos que tener todas las alarmas prendidas. Y es lo que, y contigo lo comenté hace meses, me acuerdo cuando hablábamos del futuro de los medios y el uso de la inteligencia artificial. Porque yo decía como y también, ¿para qué están haciendo esta tecnología posible, no? Porque hay gente que está muy entusiasta, como de, ay, sí, es que qué bonito, ¿no? Puedes hacer un videíto explicando cosas que no podrías explicar de otra manera, quizá, ¿no? He visto por ahí unos de caricaturas de lo que pasa en tu cuerpo cuando comes, que están muy monos. Entonces, sí, órale, va, está muy mono. Igual se podía hacer pagándole un estudio de animación para que lo hiciera, ¿no? Y no gratis. Que ahí es donde te digo, ¿cuál es la trampa de que sea gratis? Siempre, bueno, nos dicen esto, de si el producto es gratis, es que no es gratis, el producto eres tú posiblemente, o hay un interés más detrás, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo estamos tan tranquilos en un mundo donde ya no sabemos, o sea, yo no entiendo cómo los gobiernos están tan tranquilos y no están regulando,
cuando ya no sabemos si lo que vemos es real o no, cuando ya un montón de cosas que vemos, y piénsenlo ustedes, seguramente ya les está pasando también, de que ya ves una cosa y dices, pero esto será real porque suena muy absurdo, ¿no? Y a veces resulta que sí es real, porque, bueno, México mágico, o bueno, el surrealismo de la vida, pero es como, es que esto nos va a llevar a una locura y nos puede llevar a una paranoia, yo siento que en cualquier momento, de no saber qué es real y qué no, ¿no? Pero los daños sí son reales. Ah, bueno, por cierto, lo que decías de la marca de las imágenes, según yo, Google sí pone como, es una marca invisible para los ojos, pero que a través de computadora sí la puedes detectar. La inteligencia artificial de Google sí se molestó en que los textos que genera, las imágenes que genera y todo lo que genera traen una marca como, no sé, en sus unos y ceros, pues una cosa acá muy tecnológica, pero yo no sé si las demás inteligencias artificiales lo están haciendo, solamente de Google lo he visto. Pero eso, ya no, si no sabemos qué es real y qué no, en dónde vamos a parar, ¿no? Y cómo es que nadie se está preocupando por regular esto. Es muy grave que la presidenta haya caído en eso. Y bueno, te quería, regresándome un poco a lo de la cultura de la violación, que yo estoy segura de que muchas de las personas que nos están oyendo es la primera vez que escuchan ese concepto. Y es el nombre para en realidad contar algo que está súper normalizado, ¿no? También, por ejemplo, hace unos días vi que estuvo por ahí rodando un tuit donde alguien decía como de, chicas, es que si van a un hotel y van a decir que no, pues eso debieron haberlo dicho antes. Eso es cultura de la violación. Sí, Creer que si estás en un hotel con una mujer ya tienes derecho a hacer lo que sea y no puede ya retractarse, eso es cultura de la violación. Y otro, te quería contar algo que para mí fue doloroso, porque, porque es cómo tenemos tan normalizado sexualizar a las mujeres, porque me pasó justo hace unos meses con alguien que es de mi familia y que además yo juraría que no es alguien que haría eso, pero hablando de las posibilidades de la inteligencia artificial, me estaba enseñando un comercial que hicieron como de su negocio, como probando, como de que el socio así, ¿no? Como que, ya es una publicidad mostrando el producto, y entonces salía la chava mostrando el producto, ¿no? Y que entonces a esta persona, en chiste, le pareció muy chistoso decirle, está buenísimo el video, a ver ahora que lo haga en ropa interior. Y lo hizo, ¿no? Y me lo contó así de normal, a mí, que además sabe que soy ultrafeminista, ¿no? Entonces yo me quedé pasmada diciendo, ¿cómo me estás contando esto como si fuera normal, chistoso? O sea, ¿y por qué en tu cabeza, que además tú no eres un macho horroroso? O sea, no me quiero imaginar a los que sí considero así, ¿no? ¿Cómo tú te pareció simpático decirle ahora que lo haga en ropa interior, ¿no? Y claro, esa era una personaje creada totalmente con inteligencia artificial, pero además yo digo, o sea, estos personajes creados con inteligencia artificial totalmente, digo, a ver, somos, ¿qué? 8,000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra, ¿no habrá una que se le parezca demasiado como para que si ve esa imagen diga, caray? O sea, yo tengo muchas dudas de eso de que, no, creado totalmente con inteligencia artificial, ¿de dónde salen las voces? ¿De dónde salen los rasgos? O sea, obviamente todo eso, que también es lo que hemos perdido un poco de vista a veces, está entrenado a partir de nosotras mismas, ¿no? Igual, por ejemplo, ahora yo que hago mis videos y los subo, el otro día que tuve uno que le fue muy bien porque era en la playa, bueno, tengo muchos comentarios al respecto también, pero bueno, en algún momento Instagram me dijo como, oye, a tu video le está yendo muy bien, ¿quieres que que traduzcamos tu voz en automático para que lo vean más públicos? Y yo dije, mira, claramente no voy a leer los términos de usuario, y no, por supuesto que no, porque seguramente eso va a implicar concederles autorizaciones sobre mi voz, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, yo ya de por sí no sé qué tanto estoy ayudando a que, por ejemplo, estos sistemas se entrenen con mi carita y con mi voz, y a ver si no un día me va a salir una inteligencia artificial que parece mi prima cercana, y quién sabe qué le están poniendo a hacer, y alguien va a decir, pero es totalmente inteligencia artificial, ¿no? Y es como, oye, no, ¿no? Entonces, sí, me parece que es muy preocupante, y sobre todo me preocupa mucho la inacción, porque esto debería ser no solo una llamada de atención, pero creo que también lo que nos está pasando con la inteligencia artificial y con el desarrollo tecnológico es que va tan deprisa que nadie está reaccionando y que los gobiernos no están reaccionando, y creo que sí se necesita una intervención porque, a ver, al final el gobierno sí tiene una función y fue creado para cuidar los intereses de la sociedad. Los empresarios solamente quieren cuidar su dinero y sus bolsillos.
y lo hemos visto, y además hemos visto ejemplos una vez tras otra, ¿no? O sea, Zuckerberg ante el Congreso respondiendo porque hay niños y niñas, bueno, adolescentes, que están generando depresión, ideación suicidia, etcétera, etcétera, por culpa de sus algoritmos, y reconociendo que es cierto, y solo diciendo, voy a tener más cuidado a partir de ahora. Qué bueno que me lo dicen, ¿no? Es como, no le importa. Lo que le importa es seguir generando interacciones, seguir generando usuarios, y entonces va a tratar de minimizar las consecuencias que eso le pueda traer, pero no le importa a la gente, por supuesto. Entonces, yo sí creo que hacen falta regulaciones legales, y no dejar que los millonarios hagan lo que quieran. Además, cuando tenemos a personajes como Elon Musk, que claramente nos dice que lo único que le importa en la vida es hacer más dinero del que ya tiene, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? Y sí, pensar mucho, y lo que siempre digo, hablarlo mucho con personas que tenemos quizás a nuestro alrededor, de cómo puede ser que hayan hecho esto de sexualizar así a mujeres y a niñas, insisto, me parece irreal. Y cómo no tenemos que normalizar esto, por más que sea inteligencia artificial, no podemos tolerar como sociedad estas cosas. Completamente de acuerdo. Ahora, yo lo que diría también para poner un poco más los pelos de punta, para las personas que han utilizado las redes sociales durante varios años y han utilizado estos juegos de, mira, esta aplicación, tómate una foto y vas a aparecer a ver qué princesa de Disney. Ahora, con esta foto, bueno, vas a poder saber cómo se van a ver tus hijos. Ahora, hemos estado dotando a las redes sociales y a la red de nuestras propias imágenes, de nuestras propias fotos, de los hijos, de las hijas, de todos, o sea, niños de las infancias. Así que la inteligencia artificial es inteligencia artificial de manera, bueno, en tanto, digamos, todos estos elementos, ¿no? De los que hemos dotado a la web, pues los acomoda a disposición, ¿no? De el usuario o quien lo comanda. Pero esto que mencionas de si se parece a mi prima o si se parece a alguien, pues sí, no es que se parezca, de algún lugar tuvieron que tomar todos estos elementos. Así que es el uso que hemos hecho de manera irresponsable. Precisamente el tema de los millonarios es nuevamente una vez más, es además el control de las narrativas, el control de nuestra información, de nuestros datos, ahora de nuestros datos biométricos. A mí me preocupa sobre todo en una carrera armamentística, donde ya incluso yo me estoy yendo a la parte más, digamos, apocalíptica, más radical, donde en el secuestro de Nicolás Maduro, el propio Donald Trump ya reconoció el uso de una arma, digamos, muy específica, ¿no? No me acuerdo cómo le llamó, pero ya hay algunas declaraciones de las personas que fueron afectadas o sobrevivientes de estos hechos, de cómo fueron aturdidas estas personas. Pero bueno, todo esto tiene que ver con una carrera armamentística, porque finalmente la inteligencia artificial es un arma, porque ¿a quién le está favoreciendo? No nos está favoreciendo a nosotros. Es un arma y que no hemos visto todavía este futuro distópico del que nos comentas. No hemos dimensionado todavía que es un arma, ¿no? Ahora, ¿quiénes están en guerra, ¿no? En esta, digamos, en esta circunstancia, o quiénes están atacándonos, ¿no? Y para qué o con qué razón. Es no solamente una cuestión extractivista de datos, sino de manipulación. Y aquí yo veo que este es el inicio, iniciamos justamente, terminamos 2025, empezamos 2026 con este tipo de imágenes sexualizadas, pues con una clara, digamos, pues sí, cultura de la violación. Ahora eso empieza y la verdad es que estamos en la desprotección también como sociedad global, no solamente en nuestro país, estamos en manos de estos personajes y bueno, pues a resistir y a seguir informándonos, querida Icharo. Sí, totalmente. Y también nada más quería agregar otra reflexión, que es que siempre nos dijeron o nos critican, por ejemplo, que pues para qué te vistes así, para qué subes esa foto, ¿no? ¿Para qué subes una foto en bikini? No importa, ya no importa que subamos una foto en bikini o no la subamos en bikini, porque ahora tienen el poder de hacernos parecer en bikini, o para qué te grabaste, para qué te dejaste tomar una foto íntima por tu pareja, ¿no? Que bueno, ya era absurdo, pero no, ahora ya no importa lo que hagamos. Y entonces esto prueba que nunca importó lo que hiciéramos las mujeres. Lo que importa es lo que nos hacen, lo que hombres hacen con nosotras, y la manera en la que
casi preferirían que no existiéramos. O la Así es. única manera de defendernos sería no existir. Así es, coincido contigo. Pues muy fuerte, pero muy necesaria esta conversación y sigamos platicando, Charo. Pues te mando un fuerte abrazote, en 15 días. Igualmente, buenas noches.